Muy buenos días, profesora y compañeros. En el día de hoy les vengo a presentar el increíble e interesante tema que son los carbohidratos. Primero que todo, quiero empezar con una frase que la profesora ha dicho y que ha resaltado en la clase y que lo ha dicho Hipócrates, que dice, la frase dice, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Me parece que es una frase muy sabia y muy interesante porque es la verdad, con el alimento usted se puede evitar muchas enfermedades y evitar ir al médico y ahorrarse muchas cosas. Entonces, en la agenda del día de hoy tenemos que parte uno que es parte 2 generalidades, la parte 3 los grupos funcionales, la parte 4 isomería, la parte 5 clasificación de los carbohidratos, parte 6 vamos a tratar el tema del metabolismo con lo de catabolismo y anabolismo, parte 7 la proyección de Fisher y Howard, y la parte 8 datos interesantes y conclusiones. Ahora sí, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos o glúcidos son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera, producto de la fotosíntesis, donde la energía solar se convierte en energía química. Los carbohidratos son la fuente principal de energía de los organismos heterótrofos. Los carbohidratos se conocen como hidratos de carbono, pues la estructura química general luce como un carbono con una molécula de agua. También se le llaman sacáridos o azúcares. La palabra sacárido deriva del griego sacacharón, que significa azúcar. Ahora vamos con las generalidades. Estructura. La estructura de los carbonos, como todas las biomoléculas, los carbohidratos tienen tres elementos básicos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son dos de los grupos químicos que se caracterizan de los carbohidratos, el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. El carbonilo se encuentra en aldehídos y cetonas, que este tema lo mencionaremos más adelante. El hidroxilo se encuentra en alcoholes. Ahora sí, las funciones de los carbonos son, las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son el proporcionar energía inmediata. No en vano son la principal fuente de energía a través de un proceso de oxidación, en la mayoría de las células no fotosintéticas, así como una función estructural. Químicamente los glúcidos se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Son fuente de energía aportando 4 kilocalorías por gramo. Origen. Los carbohidratos son compuestos orgánicos de origen vegetal, excepto la lactosa y el glicógeno que son de origen animal. Para una adecuada digestión. Para una adecuada digestión serían buenos los complejos, formados por carbohidratos que pueden digerirse como los almidones y carbohidratos no digeribles como la fibra. Pueden hallarse de forma endógena es decir, adentro y en forma exógena, es decir, del exterior, como por ejemplo en un ejercicio intenso, una mayor contribución de los carbohidratos exógenos, o sea, carbohidratos ingeridos en bebidas u otros alimentos, ahorrará glucógeno hepático, prevendrá una caída en las concentraciones de glucosa en sangre y ayudará a mantener la tasa alta de oxidación de carbohidratos. Destino. El destino de los carbohidratos es en las células, que ahí es donde ellas son la fuente de energía de estas. En los glucógenos, en otros sacáridos, en otras moléculas tales como los lípidos y aminoácidos. Y ahora sí vamos a tratar el tema de los grupos funcionales. Un carbohidrato puede ser entonces un aldehído o una cetona. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo, es un aldehído. Y si el grupo carbonilo se encuentra en los carbonos intermedios, es una cetona. Adicionalmente, un carbohidrato posee varios grupos hidroxilo, por lo que pueden ser considerados como polialcoholes o polihidroxi. Estructuralmente, los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas y sus derivados. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO, carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque pueda considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal carbonilo.
Los aldehídos se utilizan principalmente para la fabricación de resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes, esencias. Esto es para un dato interesante para que lo tengan en cuenta. Los aldehídos están presentes en numerosos productos naturales y grandes variedades de ellos están en la vida cotidiana. La glucosa, por ejemplo, existe en una forma abierta que presenta un grupo aldehído. El acetaldehído, formado como intermedio en la metabolización, se cree responsable en gran medida de los síntomas de la resaca tras la ingesta de bebidas alcohólicas. Cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. A diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando el grupo funcional carbonilo es el de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, las cetonas se nombran agregando el sufijo "ona" al hidrocarburo del cual provienen: hexano, hexanona, heptano, heptanona, por ejemplo, etc. Ahora sí vamos a hablar de la isomería. La isomería es una propiedad de aquellos compuestos químicos, en especial las cadenas de carbono, que tienen la misma fórmula molecular, la misma fórmula química no desarrollada, de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero presentan estructuras químicas distintas y por ende diferentes propiedades y configuración. Dichos compuestos reciben la denominación de isómeros. Por ejemplo, el alcohol etílico o etanol y el éter dimetílico son isómeros, cuya fórmula molecular es C2H6O. Es decir, dos carbonos, seis hidrógenos y un oxígeno. Hay un carbono que la profesora resalta que está capacitado para formar cuatro enlaces asimétricos, y este es llamado carbono quiral. En cambio, hay carbonos simétricos que no forman cuatro enlaces asimétricos. Claro, claro está. Por lo tanto, hay una isomería que el OH está que si el OH está a la derecha, significa dextrogiros. Y si está a la izquierda, significa levogiros. Por lo tanto, la profe nos habla en la clase que si está a la derecha de nuestro cuerpo, si está a la derecha, nuestro cuerpo lo puede digerir. En cambio, si está a la izquierda, no. En la vida diaria, la importancia de la isomería se ve reflejada en la variedad de compuestos y gracias a ellos se encuentran con diversas formas, texturas, colores, etc. de materia orgánica que nos rodea, unidos en el mismo átomo que presentan diferente arreglo en el espacio. Ahora vamos a hablar de los epímeros, que estos son aquellos compuestos que difieren en la configuración de uno solo de los centros asimétricos. Los epímeros son un caso particular de los diastereómeros. Ahora sí, diastereómeros. Los diastereoisómeros o diastereómeros son una clase de estereoisómeros tales que no son superponibles, pero tampoco son imagen especular uno del otro. Es decir, no son enantiómeros. Ahora vamos a hablar de los enantiómeros. Los enantiómeros, también llamados isómeros ópticos, son una clase de estereoisomería, tales que en la pareja de compuesto de la molécula de uno es imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles. Cada uno de ellos tiene en su nombre la letra correspondiente R o S. Ahora vamos a hablar de las proyecciones. La proyección de Fischer. En la proyección de Fischer, la molécula se dibuja en forma de cruz, con los sustituyentes que van al fondo del plano en la vertical y los grupos que salen hacia nosotros en la horizontal. El punto interesante de ambas líneas representa el carbono proyectado. Ahora vamos a hablar de la proyección de Howard. La proyección de Howard es una forma común de representar la fórmula estructural cíclica de los monosacáridos con una perspectiva tridimensional simple. Recibe su nombre del químico inglés Sir Walter Norman Howard. La proyección de Howard tiene las siguientes características. El carbono es el átomo implícito. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Estos se dividen en carbohidratos simples y compuestos. Carbohidratos simples son los monosacáridos, que estos tienen unas reacciones muy importantes que las voy a resaltar, que son reducción, oxidación, esterificación, sustitución. Esta sustitución se reemplaza por un grupo amino y formar enlaces glucosídicos. Estos se unen con los alcoholes, eh, tales como la glucosa, fructosa, ribosa. Disacáridos, tales como la sacarosa, lactosa, maltosa, entre otros. Trisacáridos,
maltosa y rafinosa. Y tenemos los polisacáridos como el glucógeno, almidón y la celulosa. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos complejos, tales como los monosacáridos derivados, que son la glucosamina, el glicerolácido, el ácido glucurónico, glicosaminoglicano, tales como ácido hialurónico, condroitina, dermatansulfato, y los carbohidratos con proteínas, tales como glucoproteínas, proteoglicanos. Listo. Ahora vamos a hablar de la importancia de estos en nuestro cuerpo. La importancia de los carbohidratos en nuestro cuerpo. La fructosa se encuentra en las frutas y es un endulzante natural que nos proporciona mucha energía. La galactosa es precursor de diversas biomoléculas. Es uno de los tres principales nutrientes que se encuentran en los alimentos y bebidas. Es la principal fuente de energía para células, tejidos y órganos del cuerpo. Eh, la glucosa también es principal fuente de energía. Como dije anteriormente, los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. Ahora vamos a hablar del metabolismo. El metabolismo, del griego metabole, que significa cambio, más el sufijo ismo, que significa cualidad, hace referencia a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces y funcionamiento del cerebro y los nervios. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de las células, crecer, reproducirse, tales como mantener sus estructuras y responder a estímulos, entre otros. El metabolismo se divide en dos muy importantes, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, del griego ana, es decir, hacia arriba, y vayein, lanzar, es el conjunto de procesos del metabolismo que tienen por fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular, por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. Es uno de las dos partes en que suele dividirse el metabolismo. Aunque anabolismo y catabolismo son dos procesos contrarios, los dos funcionan de forma conjunta y armónica, y constituyen una unidad difícil de separar. Consiste en la síntesis de moléculas orgánicas, biomoléculas, más complejas a partir de otras más sencillas, orgánicas o inorgánicas, con requerimiento de energía, reacciones endergónicas y de poder reductor. Al contrario que el catabolismo, los procesos anabólicos son procesos metabólicos de construcción, en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. En estos procesos se consume energía. Los seres vivos utilizan estas reacciones para formar, por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos. Mediante los procesos anabólicos se crean las moléculas necesarias para formar nuevas células. El anabolismo es el responsable de el aumento de la masa muscular, la fabricación de componentes celulares y tejidos corporales y por tanto el crecimiento, el almacenamiento de energía mediante enlaces químicos en moléculas orgánicas, almidón, glucógeno, triglicéridos. Ahora vamos a hablar del catabolismo. El catabolismo, del griego kato, hacia abajo, y vayein, lanzar, es parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos transformándolos en productos finales simples, con el fin de extraer de ellos la energía química útil para la célula. La energía liberada por las reacciones catabólicas es usada en la síntesis del ATP, de la energía. Espero que hasta ahora les haya quedado muy claro. Ahora vamos a resaltar algunos datos interesantes que la profesora nos resaltó y nos mostró en la clase. Alimentos con carbonos. Vamos a mostrar los porcentajes que tienen algunos alimentos con respecto al carbón. Por ejemplo, la leche contiene un 50%, el pan un 50% de todos sus componentes, legumbres, o sea, los granos un 60%, el arroz un 20% y las pastas un 30%. Encontramos verduras A, B y C. A tienen un 5% que son tales como la acelga, la lechuga, la espinaca y el repollo. El B, las verduras B, 10%, tales como la cebolla, uyama, zanahoria y habichuela. Y el C, 20%, tales como la papa, yuca, maíz y plátano. Y alimentos que no, lo tienen, si lo tienen en pocas cantidades o no lo tienen. La carne, el huevo, la mantequilla, el queso y el aceite.
Bueno, conclusiones a las que yo llegué con respecto a este trabajo y a todo lo que nos enseñó, que nos mostró la profesora. Una es que me parece un tema muy interesante, ya que sabiendo y entendiendo podemos evitarnos muchos problemas de salud con respecto a nuestra nutrición. Es muy interesante, ya que con estos saberes que tenemos podemos cuidar de nuestra salud desde el punto de la nutrición. Y es muy importante no dejar de consumirlos, sin embargo debemos evitar los de baja calidad, es decir, los simples, que son malos, tales como son los empaquetados que tanto resalta la profesora, que dicen que son los más deliciosos, pero que son también los más malos. Con esto concluyo mi trabajo, espero haya quedado muy claro este tema, de verdad que me parece muy interesante este tema porque, como lo dije en las conclusiones, nos podemos evitar muchos problemas de salud sabiendo esto y no solo sabiendo, sino poniendo y haciendo hábitos saludables.